Buenos días, tardes o noches, queridos compañeros y querido profesor. Hoy les vengo a hablar sobre las adaptaciones de los animales y las plantas según su medio. Mi fea es no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Para empezar, ¿qué son las adaptaciones? Las adaptaciones son mecanismos mediante los cuales los organismos hacen frente a las tensiones y presiones de su medio ambiente. Esto es que tienen que sobrevivir y se adaptan a su ambiente natural. Para empezar, los tipos de adaptaciones en los animales. Tenemos adaptaciones fisiológicas, adaptaciones morfológicas y adaptaciones conductuales. Para empezar, las adaptaciones morfológicas. Las adaptaciones morfológicas permiten a los animales adaptarse al terreno donde habitan, es decir, si son animales terrestres que habitan en el campo, estos desarrollarán, entre otras adaptaciones, unas que afectarán a su locomoción. Esto significa que pueden cambiar su forma física, pueden hacer acciones con su cuerpo. Las dos principales adaptaciones morfológicas que poseen los animales son el camuflaje y el mimetismo. El camuflaje es que su piel se adapta al color del entorno para así protegerse de los depredadores. Las adaptaciones fisiológicas. Las adaptaciones fisiológicas están relacionadas con el metabolismo y el funcionamiento interior del animal. Estas permiten a los animales adaptarse a condiciones que presenta el medio que habitan, como son la temperatura, la cantidad de luz y la escasez de alimento, entre otras cosas. Esto significa que eh, adentro del animal sus órganos funcionan diferente, de otra forma según cómo está el medio ambiente, si está caluroso, si está oscuro, si no han comido nada o si no han tomado nada. Las principales adaptaciones fisiológicas son la hibernación, la estivación y la adaptación al tipo de alimento. La hibernación es que los animales se comen mucho primero y después se van a un lugar oscuro y se duermen durante mucho tiempo cuando está el invierno, para protegerse del invierno, porque si están en el invierno no sobreviven. Y las adaptaciones conductuales. Las adaptaciones conductuales, como su nombre lo indica, hacen referencia a las alteraciones de la conducta de un animal. Estos cambios en su conducta se pueden producir por diversos motivos, desde su reproducción para asegurar la salvación de su especie hasta peleas por la comida. Como bien ya hemos mencionado antes, existen diversos motivos o desencadenantes de estos cambios en la conducta, pero estos cambios previamente mencionados no producen siempre la misma adaptación de la conducta, sino que existen distintos tipos. Los más comunes son el cortejo y la migración. La migración es que los animales van para otro sitio porque ya no es seguro estar en ese hábitat o no pueden sobrevivir en su hábitat. Y ahora las adaptaciones de las plantas. Las plantas viven en casi todos los lugares de la Tierra. Para vivir en muchos hábitats diferentes, han desarrollado adaptaciones que les permiten sobrevivir y reproducirse bajo una variedad de condiciones. Esto es que las plantas pueden estar en casi cualquier parte del mundo, pero también no van a sobrevivir, por ejemplo, debajo del agua, una flor así común. Entonces, algunas han desarrollado cualidades para sobrevivir bajo esas condiciones. Para empezar, los tipos de adaptaciones de las plantas son la adaptación acuática, adaptación a la aridez extrema y adaptación al aire.
La adaptación acuática. Las plantas acuáticas son plantas que viven bajo el agua. La vida en el agua le otorga ciertas ventajas a estas plantas. Una de ellas es, bueno, el agua. Hay mucha y está por todas partes. Por lo tanto, la mayoría de las plantas acuáticas no necesitan adaptaciones para absorber, transportar y conservar agua. Pueden ahorrar energía y materia al no desarrollar sistemas radiculares extensos, tejidos vasculares o cutículas gruesas en las hojas. El soporte tampoco es un problema debido a la capacidad de flotar en el agua. Como resultado, las adaptaciones como tallos leñosos firmes y raíces profundas no son necesarias para la mayoría de las plantas acuáticas. Aún así, la vida en el agua presenta desafíos para las plantas. Por una parte, la polinización por el viento o los animales no es viable bajo el agua, por lo que las plantas acuáticas pueden tener adaptaciones que las ayudan a mantener sus flores sobre el agua. Por ejemplo, los lirios acuáticos tienen flores en forma de pocillo y hojas amplias y planas que flotan. Esto permite que los lirios absorban la máxima cantidad de luz solar, la cual no penetra muy profundamente bajo la superficie del agua. Las plantas que viven en agua en movimiento, tales como riachuelos y ríos, pueden tener adaptaciones diferentes. Por ejemplo, las totoras poseen hojas estrechas y en forma de correa que reduce su resistencia al movimiento del agua. La adaptación a la aridez extrema. Las plantas que viven en ambientes extremadamente secos tienen el problema opuesto, cómo se puede obtener agua y mantener el agua. Las plantas que están adaptadas a ambientes muy secos son llamados xerófitas. Sus adaptaciones pueden ayudarles a aumentar el consumo de agua o a disminuir la pérdida de agua o almacenar el agua cuando esté disponible. Y por último, la adaptación al aire. Las plantas llamadas epífitas crecen en otras plantas, obtienen humedad al aire y fabrican su alimento mediante la fotosíntesis. La mayoría de las epífitas son helechos u orquídeas que viven en las selvas tropicales o bosques templados. Los árboles huésped proporcionan soporte y le permiten a las plantas epífitas obtener aire y luz solar muy por encima del suelo. Estar elevadas sobre el suelo les permite a las epífitas escapar de las sombras del bosque, de manera que pueden obtener suficiente luz solar para la fotosíntesis. Esto también puede reducir el riesgo de ser comidas por herbívoros e incrementa la posibilidad de ser polinizadas por el viento. Y eso es todo. Muchas gracias por oír mi exposición. Nos vemos después.